Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas, ¿qué tal estáis? Vale, hoy os traigo un vídeo algo distinto a lo que suele ser la temática del canal porque vamos a hablar de minis, vamos a hablar de wargames, porque la empresa Parabellum, si no la conocéis ya la estáis buscando en Google, ha tenido a bien mandarme a casa esta pedazo de caja de inicio. Fijaos qué pedazo de caja, qué ilustraciones, ¿vale? De Conquest, un wargame que está pegando fuerte últimamente y que tiene muy buena pinta. Fijaos las ilustraciones, ¿vale? De ahí los reinos humanos, los 100 reinos, luchando contra esas monstruosidades de las espiras. Y para que os hagáis una idea más aproximada, si vemos la caja por detrás, aquí viene todo los dos ejércitos, digamos, ¿no? que vienen dentro. Tenemos ahí hombres de armas, ballesteros, caballeros, un lord a caballo, algunas peanas sueltas para poner por el campo de batalla, que están muy bien también. Y en el caso de las espiras, que son estos de blanco, pues tenemos drones normales, creo que se llaman, los brutos drones, que son esos tres enormes, su comandante, ¿no? Y esa bestia de 4 patas enorme que es una abominación, ¿vale? También traen daditos y demás, que ahora veremos, el manual. Y lo que vamos a hacer es abrir esta caja, destriparla y que podéis ver todo lo que tiene dentro. Así que nada, sin más dilación, dentro vídeo. Conquest, el último conflicto de los reyes, es un juego de batallas masiva producido por Parabellum Wargames, una empresa establecida en Chipre. Las reglas del juego han sido escritas por uno de los principales diseñadores de la industria, Alexio Cavatore, y su estudio Riverhouse. Para los amantes de los wargames seguro que os suena este nombre. Las reglas son rápidas y fáciles de aprender, pero aún así ofrecen una estrategia nueva y difícil de dominar. Ya hablaremos con más profundidad de esto en otro vídeo, pero para que os hagáis una idea, Conquest elimina los turnos de los jugadores y la fase de despliegue de ejército. En contrapartida, centra su juego en dos mecánicas: la pila de comandos, con la que cada jugador determina al comienzo de la ronda en qué orden se activan sus tropas, y la escalada de refuerzos, donde las tropas ligeras, medias y pesadas tienen sus propios roles cada una. En Conquest la niebla de guerra es muy real. Si echamos un vistazo rápido a su página web, podemos ver cosas muy llamativas y curiosas. Hay un gran contenido de trasfondo o lore, que a pesar de que el juego ha empezado a comercializarse entre 2019 y 2020, lleva escribiéndose desde 2017. Por lo que he estado viendo, es un trasfondo muy bien escrito y muy llamativo e interesante. Aviso desde hoy que vendrán vídeos sobre el lore de Conquest al canal. Tenemos un apartado más relacionado con las mecánicas del juego, donde podemos encontrar instrucciones de montaje de miniaturas, un constructor de ejército para que podáis hacer vuestras listas de una manera rápida y sencilla, y el manual en PDF para que podáis tenerlo en vuestras manos. Todo gratuito, claro. Esto es un punto a favor, ya que nos evitará dolores de cabeza futuros al no tener que estar comprando cada cierto tiempo distintos manuales. También tenéis las redes sociales y la comunidad de esta gente donde podéis seguirlos y demás. Respecto a las miniaturas en sí, podéis ver las 5 facciones que hay creadas hasta ahora, que serían los 100 reinos, que son los humanos con todas sus intrigas políticas y bélicas dignas del medievo; las espiras, una especie de elfos extraterrestres que quieren someter el mundo de Ea; los Duergom, que son una especie de enanos cuyo mayor objetivo es matar dragones, y ojo, enanos que son capaces de manejar la magia, muy interesante; los nórdicos, como podréis imaginar, muy relacionados con esta mitología, solo que en Conquest el Ragnarok ya ha ocurrido y esta facción se desplaza desde las tierras heladas del norte hacia el sur.
Y por último los Guadrún, una especie de orcos que rompen todos los estereotipos, ya que viven en sociedades matriarcales, sí, mujeres orcas al poder. Aparte de estas 5 facciones, desde la empresa se comunicó que además de ir ampliando estas, se tiene el objetivo de acabar haciendo 18 facciones en total. Conquest puede llegar a ser muy grande. Pero no quiero dejar el tema de la página web de Parabellum sin mencionar lo que más me ha llamado la atención de todo lo que ofrece esta gente. Es algo muy curioso, Conquest Living World, así es como se llama, o dicho de otra forma, este apartado os da la capacidad para votar, para decidir qué progresión va tomando el mundo y el trasfondo de Conquest, o qué nuevas facciones son las que van a ir apareciendo, qué héroes, etc. Esto es un detalle muy bueno, ya que se da potestad y participación a la comunidad para que el juego vaya evolucionando por el camino que nosotros queremos. Pero no me enrollo más con estas cosas, echadle un buen ojo a la página web que seguro que os sorprende. Ahora vamos a abrir esta caja de inicio. Vale, pues para que os hagáis una idea, la caja que os he enseñado con esa pedazo de ilustración que trae en portada, viene hasta arriba de cosas, viene hasta arriba de matrices. Matrices de bits, por ejemplo en este caso, a ver si enfoca bien, ¿veis? Es para hacer los caballeros, ¿vale? Con sus cuerpos, sus piernas con los estribos, cabezas, la barda de los caballos, los escudos, bueno, la mano con la lanza de caballería, bastante completo, y veis que el detalle es bastante bueno. Y pues trae un montón, ¿vale? Viene la caja hasta arriba de matrices. Este, por ejemplo, es para ir haciendo la abominación. ¿Veis estas garras enormes y demás? Tiene también la de los caballeros. Estas son de espiras, ¿vale? Estos se supone que son los malos de la película. Y bueno, trae infinidad de ellas, que faltan unas cuantas que yo ya he usado para ir montando minis y demás, que ahora os enseñaré. Pero ¿qué más trae esta caja? Trae una bolsa de daditos de 6. Trae una baraja, que no estoy muy metido en la forma de jugar que tiene Conquest, ya investigaré, pero se supone que estas cartas tienen su mecánica en el juego, ¿vale? Y además, como veis, las ilustraciones están muy guapas, molan un huevo, ¿vale? Y vienen cada una con sus características y sus reglas especiales, ¿vale? Veis, esta es la abominación de la que os hablaba, ¿vale? El noble de los 100 reinos, los hombres de armas, los mercenarios con ballesta, en fin. Está bastante bien y los acabados, fijaos, son muy buenos. ¿Y qué más trae? Trae el libro, el manual, digamos, ¿vale? Completamente en español. He de decir que hay cosas que las traducciones no son muy buenas en algunos aspectos, pero bueno, a pesar de que es así, pues es bastante entendible y se puede usar, ¿vale? Y aquí tenéis el mapa del mundo, donde comenzamos. Aquí tenéis los 100 reinos, ¿vale? Que serían los reinos humanos y demás. Y bueno, es probable que me empape más de trasfondo de este juego, porque lo poco que he leído me ha gustado mucho, y que os vaya hablando un poquito de todos estos sitios y todas las facciones que se encuentran. Pero hoy estamos para hacer un unboxing y bueno, voy a ir abriendo páginas al azar. ¿Veis? El arte, a ver si nos refleja mucho la luz. El arte que tiene el libro es cojonudo, ¿vale? A mí me encanta. Y bueno, como veis, está completamente en español, ¿vale? ¿Veis? Este es, por ejemplo, el capítulo 7, modelos de mando. Las ilustraciones son brutales, mirad qué pedazo de caballero que se ha marcado ahí en medio de las tropas. Está muy bien, está bastante bien explicado, y lo bueno de esto es que es un librito, fijaos qué grosor tiene, ¿vale? Es un librito pequeño, podríamos decir casi de bolsillo, y trae todas las reglas para que con esta caja de inicio podáis coger vuestras facciones de los 100 reinos y de las espiras y os pongáis a daros tortas
con algún amigo, con vuestra pareja, en fin. El libro está bastante bien, ¿vale? Y esto es lo que nos trae la caja. Ahora vamos a ir viendo, sacando esos bits, montando algunas miniaturas y para que las veáis cómo quedan acabadas, montadas y algunas con su imprimación ya. Bueno, y aquí tenéis alguna mini ya montada para que la podáis ver bien. Este, por ejemplo, sería un hombre de armas, ¿vale? Le falta el escudo, que lo voy a pintar aparte y luego se lo pegaré. Fijaos, el detalle es bastante bueno, no tiene nada que envidiar a otros sitios, ¿vale? También tenemos una de las espiras, igual llevan un escudo bastante alto de los pies a la cabeza, ¿vale? Y el detalle también está muy logrado, está muy bien. ¿Veis? Y otra más que os traigo, que sería uno de los brutos, un dron bruto, ¿vale? Fijaos qué pedazo de miniatura. Si la comparamos con una de las pequeñas, es bastante grande y está bastante bien, también con un detalle bastante bueno. Fijaos en las correas de los brazos y demás. Está muy guapo. Creo que es el modelo que más me ha gustado de los que vienen en esta caja de inicio. Ahí lo tenéis. Y bueno, pues un par más para que veáis cómo quedan imprimados. Nombre de armas, vale. Listo para pintar. Otra espira en una posición algo diferente, pero aún así se puede apreciar muy bien los detalles que tienen estas miniaturas. Vale. Otro bruto. Y imprimados os he traído también alguno más que no fuesen los mismos para que vieseis otra clase de modelo, ¿vale? Que es el caballero, uno de los caballeros, ¿vale? Fijaos. Está muy guapo y muy bien logrado, ¿vale? Ya le he pegado las bardas al caballo, que vienen aparte, y el jinete va superpuesto, ¿vale? Se puede quitar para la hora de pintar, que sea más fácil. Y otra cosa que también viene en la caja, que no os la he enseñado antes, son estas especies de peanas de movimiento, ¿no? Porque como os habéis dado cuenta, las minis tienen las peanas redondas, pero luego las encajas en su peana de movimiento y para la mecánica del juego, que se mueve, imagino que se moverán por regimientos o algo así, ya os digo, lo tengo que mirar con detalle cómo se juega. ¿Veis? Vais poniendo vuestras unidades por aquí, encajan en su peana, los 4, y a funcionar. Los vais moviendo en bloques, ¿vale? Algo muy curioso. Bueno, gente, pues hasta aquí este pequeño unboxing, este pequeño análisis de lo que trae esta caja de inicio de Conquest, ¿vale? De la empresa Parabellum Wargames. Echadle un buen ojo a su página web porque seguro que por lo menos os llama la atención, que es lo que me ha pasado a mí. Y nada, ya id dejándome por comentarios lo que os ha parecido, si os molaría conocer más de este juego, que hablásemos de lore, incluso quizás me anime alguna tarde a hacer algún directo pintando miniaturas. Llevo 16 años sin pintar miniaturas, pero ahora que Parabellum Games me ha enviado estas, pues me voy a animar otra vez. Ya estáis viendo por ahí detrás las pinturillas y demás. Y nada, tanto si queréis saber más de lore como si queréis que haga algún directo pintando mientras charlamos y hablamos de lo que sea, pues dejádmelo por comentarios. Y nada, lo dicho, echadle un ojo a este juego, a Conquest, que yo creo que vale la pena. Es algo distinto, es algo innovador. A mí me ha gustado bastante. Y nada, nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias. Chao, chao.